Amen. Grab a seat. En una silla, por favor. Los invito a que abran sus Biblias. Veamos el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18. Este es el único verso que vamos a poder analizar hoy. Les quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí, e inclusive a los que estén observando o viendo esto en el internet. ¿Han escuchado sobre las noticias de que la Corte Suprema dio su opinión sobre Roe versus Wade? Pero aquí hemos estudiado la jornada misionera que tuvo Pablo en el libro de los Hechos, y aquí ahora vemos en el libro de los Romanos donde él desea ir a Roma y les da su obra suprema, el libro de los Romanos que ahora tenemos aquí ante nosotros. Hemos tenido un plan por mucho tiempo que íbamos a estudiar el libro de los Hechos y íbamos a continuar en el libro de los Romanos. Esto que estudiamos hoy no es una respuesta a los sucesos que han ocurrido hoy en la Corte Suprema. Esto puede ser predicado en cualquier lugar, cualquier tiempo, porque el carácter de Dios no cambia y es el mismo. Lo que Dios dice, vamos a ponernos de pie por fuera del respeto a la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 18, y solo ese. Por favor, síganme. Esto nos describe quién Dios es, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Esa es la leyenda de la palabra del Señor. Por favor, tomemos una silla. Hemos estado estudiando este libro, particularmente Romanos capítulo 1. En versículo 15, él nos dice que él quiere ir a Roma a darles el evangelio, pero no puede ir. Se le ha trazado por ciertas pruebas, pero nos escribe esta carta donde les enseña lo que les quería enseñar cuando iba a ir. Pero nosotros tenemos la ventaja de tener esto aquí ante nosotros hoy. Nos dio muchas razones, 3, por las cuales él quería predicar el evangelio. En 16, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios. Si gente cree que Jesucristo murió para ellos, para salvarlos de sus pecados, ese es el poder del evangelio en hacer eso. En versículo 17 nos enseña cómo se revela la justicia de Dios ante nuestros ojos. Por medio de la muerte, la resurrección de Jesucristo, tenemos esta salvación, este poder que es capaz de quitarnos los pecados. Gente se salvó aquí la semana pasada escuchando al sermón de Romanos también. Descubrieron que no deben confiar en sí mismos, pero deben confiar y entregar sus vidas a Jesucristo, poner su fe en Él. En versículo 10, creo que 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Si no tenemos esta respuesta de fe y si continuamos en nuestros pecados, entonces la ira de Dios se revela contra nosotros, contra ustedes, desde los cielos. Tenemos que confrontar la realidad, esta verdad bíblica, que nuestro Dios es un Dios de ira. Dios se enoja con el pecado. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia no está avergonzada en admitir esto. No está tratando de esconder esta verdad, porque la Biblia nos revela el carácter de Dios y Él está enojado con los malditos todos los días. Dios tiene ira
Eso es diferente a nosotros. Nosotros pensamos que si alguien peca contra nosotros o que si alguien peca contra Dios, decimos, bueno, eso es un error humano. Nosotros nos decimos, bueno, quiero negar, no quiero insultar a esa persona, voy a pretender que eso no ocurrió. Dios ve todo, sabe todo y Dios no está bien con el pecado. ¿Me pueden dar un amén? No es el amén más fuerte que he escuchado. Yo entiendo, todos tenemos algo que rechazamos cuando entender que Dios tiene ira contra el pecado, pero tenemos que escuchar qué es lo que dice las escrituras. Este es quien Dios es. Cuando vemos a Génesis, ¿qué pasó? En capítulo 6, Dios está juzgando al mundo por la inundación. Hemos leído el libro de Apocalipsis. No hay ira ahí, está repleto con baldes y baldes de ira de Dios regada sobre la tierra desde los cielos. Esta ira viene si Dios está bien con admitir y decir que Él es un Dios que tiene ira. La pregunta es, ¿estamos bien nosotros con quien Dios es? Vamos a escuchar gente que dice, bueno, el Dios que yo creo, el que yo creo, es un Dios de amor. Mi Dios nunca tendría ira contra la gente. Esto puede ser tu realidad, eso puede ser cierto, pero estamos aquí, vamos a hablar del Dios verdadero, el Dios que se revela por las Escrituras. El Dios que nos dice en Salmos 7:11 que es un Dios justo y que está enojado contra los malditos todo el tiempo. Ese es quien Dios es. Dios ve el pecado. Él no se hace como que no lo vio. Él lo nota. Tiene ira. La palabra griega para ira es orgei. Esa es la palabra griega que indica ira. Y es usada 12 veces en el libro de los Romanos. En versículo 18 vemos que pues Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. En versículo 17, esa buena noticia nos revela a Dios cómo hace justos ante sus ojos. Y después más adelante, perdón, me confundí. Hay gente que responde por medio de fe en Jesucristo, son declarados justos. Estamos diciendo aquí en versículo 17 en la misma cosa que en el tiempo presente Dios tiene ira contra todos los que siguen pecando. Esa es una indicación cómo se siente Dios. Cuando continuamos de Romanos 1, cuando usted escoge seguir pecando y no le das alabación a Dios, no pensás que Dios como el creador del mundo de ti mismo no tiene autoridad sobre tu vida, no le das gracias al Señor, nada más toma la vida que Dios te dio y la vives como te dé la gana, coges el dinero, salís corriendo a hacer lo que tú quieres hacer. La ira de Dios está revelada contra ti y Dios te entrega al pecado. Dios te va a dar lo que quieres. En versículo 24 nos dice 3 veces, entonces Dios los abandonó. Gente está negando a Dios, están volteándose contra Dios, están alabando a imágenes de la creación en vez del creador, hace lo que les da la gana. Y en versículo 24, entonces yo los abandono para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles. En 26, otra vez, también dice, por esa razón Dios los abandonó. En versículo 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos. Cuando gente está pecando y se están volteando contra Dios, la ira de Dios es revelada contra los cielos hacia ellos y Dios los abandona, los entrega a sus pecados. Comparamos lo que Dios dice en Romanos 1, cuando Dios
los entrega a sus pecados y comparamos eso con la historia que tenemos aquí hoy en nuestro país, podemos ver que hemos volteado contra Dios, nos hemos entregado a la inmoralidad, homosexualidad. No estamos pensando en términos de cómo Dios nos creó para adorarlo a Él. Estamos viviendo la vida como nosotros nos da la gana, creando nuestro propio Dios. Una pregunta que tenemos que preguntando por punto número uno. ¿Tú conoces al Dios que se enoja? ¿Conoces a este Dios? El Dios que vos adorás por las palabras de las Escrituras. Sí, yo sé que Dios se enoja tiene ira contra el pecado y tiene el derecho de estar contra el pecado y va a juzgar el pecado. ¿Ves esto? Porque Romanos 1 nos describe la ira de Dios cuando Dios nos abandona nuestros pecados. Pero en Romanos 2 hay un sentido futuro donde Dios nos va a juzgar en futuro. En versículo 5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues acerca del día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Si seguís endureciendo tu corazón y no vas a virarte contra Dios, no te arrepentís, no tienes arrepentimiento, estás justificando tu pecado. Ese pecado está aumentando ira para en el futuro, cuando el día de la ira será completamente revelado. Lo que están haciendo, estamos acumulando más ira. En versículo 2:8. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Va ira y furia. Jonathan Edwards, es una cosa temorosa caer en la ira de Dios. Cuando llega ese punto, ese día, versículos 2:8, es en reversa lo que dice Romanos 1:18. Hay gente que continúa y la ira sigue subiendo. El motivo para hacer eso es que la gente quiere encontrar sus cosas, que tiene sus propios derechos. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo hago lo que a mí me dé la gana. Mi vida es expresar lo que yo quiero. Las escrituras dicen que una vida así está contra la verdad, sigue en impiedad, va a culminar con la ira de Dios revelada. Hay pecado. Si no confesamos eso, vamos a tener la experiencia de la ira en un sentido futuro que va a ser final. Por favor, que intentamos a Dios en una forma madura, correcta. Cuando hay gente que escucha hablar sobre Dios, piensa que Dios se trata nada más de amor, pero hay otra gente que habla sobre Dios que es pura justicia, pura venganza, odia, pero tenemos que escuchar qué es lo que nos dice la Escritura sobre quién es Dios, qué son todos los atributos de Dios. No podemos escoger nada más las partes que te gustan. No estamos en un buffet donde escogemos lo que nos dé la gana. Queremos adorar a Dios, no solo ciertas partes, pero todas las partes que nos definen quién Dios es. Pero si seguís leyendo sobre la ira de Dios, vas a encontrar también el amor de Dios. Dios nos es presentado en la Biblia con un Dios con amor eterno, dispuesto a perdonarnos. Hay tanta misericordia, hay tanta gracia. Dios listo para perdonarnos. Pero Dios no va a perdonar a los culpables, a los que siguen pecando, a los que lo siguen negando. Dios es justo y será un Dios justo y Él juzgará todas estas cosas al mismo tiempo. Romanos 2, versículo 4. ¿Cómo lo dice aquí? Antes del día de la ira,
¿No te das cuenta de la bondadosa, tole- tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa para ti nada para ti? ¿Quiere Dios juzgar a la gente? Dios no quiere juzgar a la gente, Dios los quiere salvar. Por eso no hemos tenido la experiencia de la ira final, del juzgamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es despacio. Él tiene paciencia con tu pecado. Toda la bondad que estamos recibiendo aquí ahora, las misericordias que cantamos esta mañana, es para que nos volteemos de nuestro pecado antes de que sea muy tarde, mientras que tengamos todavía este día, que confesemos nuestros pecados, porque Él no quiere que tú llegues al día final de su ira. Él está ofreciendo salvación, pero al mismo tiempo advirtiéndonos que si no te arrepentís de tu pecado, llegarás al día de su ira. O sea, hay en Efesios 2, de 1 a 3, aquí el apóstol nos describe cómo somos. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, pero nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Así es que tenemos una descripción de la ira de Dios presente y futura. Somos Dios de la ira de Dios. Gente que continúa pecando, que no se voltean y le dan la gloria a Dios. Naturalmente esa gente está bajo la ira de Dios, bajo el juzgamiento de Dios. No puede, pero escuchemos. Pero Dios, versículo 4, aquí está el amor de Dios. Es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Ahí está la misericordia, ahí está el amor de Dios eterno. Podemos presentarle las buenas noticias a la gente, pero la Biblia no esconde la verdad, la realidad de que Él tiene ira contra. ¿Estás bien? Es algo que podés admitir vos personalmente, que Dios tiene ira contra esta cultura, esta vida que nos está afectando a todos. Hay gente que piensa que piense lo que te dé la gana y esa es tu realidad. Hay gente que dice, yo no creo la Biblia, lo que yo creo, eso es lo que determina mi vida. Tenemos que tener mucho cuidado sobre eso, esa mentira, pensando que nosotros podemos escoger lo que queremos creer y eso no lo hace la verdad. Dios dice lo que es la verdad. Dios es la verdad. Así es como funciona. No, tú no puedes creer lo que te dé la gana. Es lo que Dios se revela en su palabra sobre quién Él es. Él es. Vamos a buscar aquí, creo que dijo Efesios 5. Sí, Efesios 5, versículos 5 a 6. Aquí el apóstol Pablo, que no hay, perdón, 5, 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los
cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que ahora las cosas adora de este mundo. Hay otros versículos en Colosenses, no tiene que ver ahí. Cuando pecamos así, estamos aumentando la ira, estamos guardando más ira contra nosotros. Que nadie te engaña. Vas a oír mensajes que te van a decir, ese pecado que está haciendo, ese pecado que nos está rodeando por todos lados, ese pecado está bien, todo está bien, no te preocupes. Eso es lo que somos, es lo que nosotros hacemos. No creas esa mentira. Todos pecamos, así es que no te pongas incómodo, así es como es la realidad. Si tú escuchas a ese tipo de mensaje, te vas a engañar y te vas a endurecer contra la verdad. Dios nunca ha estado bien con el pecado y un día va a haber un día muy traumático de la ira de Dios que va a ser revelada cuando Dios va a enseñar, mostrar su ira completa contra todo el pecado. Pero va a haber alguien que te va a dar secretos, te va a decir que no te preocupes, no tienes que arrepentirte, no tienes que confesarlo. El pecado va a estar bien. Aquí no. El pecado es la razón por la cual la ira de Dios viene. Estos pecados sobre los que están hablando, inmoralidad sexual, es idolatría. Estamos creando un Dios o te estás poniendo a ti como Dios, estás adorando eso y lo que adoras ahora, eso te permite hacer lo que te dé la gana. Estás creando un Dios falso. No, pero hay un Dios en los cielos y su ira está revelada contra toda la injusticia y toda la maldad del humano. Pero ahora, este momento, Dios está muy enojado con el pecado. Hay mucha gente que va a decir, bueno, ese no es mi Dios. Hay gente que está construyendo sus ídolos privados para que ellos puedan hacer lo que les dé la gana. No sea engañado por medio de eso, porque Dios es el único Dios y Él no está bien con el pecado y nosotros tenemos que creer en Él y adorarlo a Él. Yo nunca he visto a americanos tan enojados con Dios como los vi esta semana. Las cosas que gente está diciendo sobre Dios. Gente están insultando la Biblia, están odiando a los cristianos, odiándonos por hablar sobre pasajes como este hoy. Hay gente que nos están gritando, insultando. Yo nunca he visto esto antes. Lo que me rompe el corazón es la respuesta de muchos de los cristianos contra esto. Hay cristianos que se están portando como que somos mejores que esta gente. Tengo que decirles a mis hermanos, mis hermanas, la Biblia no es cierta porque nosotros la creemos. No podemos portarnos como que lo que tú crees es malo y lo que yo creo es bien. La Biblia siempre ha estado en lo correcto antes de que tú creíste en la Biblia. Tú no le agregaste nada a la Biblia. Dios no cambió nada para que tú llegaras un día a creer. Hay mucha conversación hoy. Nosotros no creemos en Dios. Nosotros creemos como queremos vivir como nos dé la gana. Y los niños y los cristianos están contestando, bueno, yo sí creo eso, pero como un insulto, como yo no quiero estar involucrado en esas conversaciones. No se ponga a discutir con la gente. Deje que Dios hable fuera de su palabra. Usted y yo no tenemos autoridad. Solo podemos hablar por medio de lo que Dios dice, las palabras de Dios. Esa es la autoridad. Es la verdad. Eso es lo que importa. No es
no es verdadero porque tú crees en eso, es verdadero porque Dios dice que es la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado cómo le hablamos a la gente. Si no, no es cuestión de lo que tú crees contra lo que yo creo. No, si tenemos que sacarnos nosotros mismos de la conversación y pararnos en la autoridad de la palabra de Dios. Lo que está pasando hoy, lo que está siendo discutido hoy en América, no sé si los cristianos están dando un buen ejemplo sobre este aborto. Vamos a ir a Levíticos 18, capítulo 18. Yo creo que este es uno de los mejores capítulos la cual podemos ver para entender lo que está pasando hoy. El libro, vamos a ir a Levíticos. Hay mucha gente que para de leer Levítico porque piensa que es aburrido, pero nosotros actualmente leímos el libro de Levíticos este año. Yo me acuerdo leyendo el libro de Levítico, tal vez ustedes también. En Levítico 18, no sé qué has oído sobre Levítico. Gente habla sobre el pacto viejo como que si no tiene nada que ver con nosotros, era solo con Israel. Y sí estamos en el pacto nuevo, pero Jesucristo él mismo nos dijo que él no vino a deshacerse de la ley, pero vino para completar la ley. Así es que este capítulo 18 no es un capítulo solo para la nación de Israel. En este capítulo Dios nos está dando el estándar por lo cual Él juzga a todas las naciones. Dios determina cuándo van a haber naciones, qué tiempo van a durar. Dios es el que está encargado de todas las naciones y aquí Él nos da el estándar. Versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy Dios, el Señor su Dios. No vayas a decirle a la gente, Moisés, lo que tú crees. Dile lo que Dios dice. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Ustedes, Israel, ustedes no pueden ser como las otras naciones, no pueden ser como Egipto, no pueden ser como la nación de Canaán, a donde los llevo, porque ellos han pecado tanto que los estoy sacando de ahí. Ahora los voy a guiar a la tierra prometida. Hay muchas naciones en la tierra de Canaán. Yo, Israel, los voy a llevar ahí para sacarlos, pero no hagan lo que hacen esas naciones, porque si ustedes hacen lo mismo de lo que están haciendo esas naciones, yo te voy a juzgar igualmente como a ellos. De la misma manera, Dios no tiene estándares diferentes. Si Dios dice que Él está opuesto a algo, que Él no está bien con algo, Dios siempre tiene ira contra ese pecado. Aquí nos dice, veamos versículo 24. No se contaminen con ninguna de esas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. Ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas. Deben cometer ninguno de esos pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento, para los extranjeros que viven entre ustedes. Dios nos dice más adelante que la gente que hacen estas abominaciones van a ser cortados. Abominaciones indica que esta es una cosa que Dios odia, una cosa a la cual Dios tiene ira contra eso.
Dios no está bien con las abominaciones de todas las naciones. Dios va a juzgar todas esas abominaciones. Dios no se moderniza, no se progresa a pensar como nosotros. Jesucristo nos dice que Dios es el mismo de anteayer, presente y futuro. No cambia. Ese es quien Dios es. Ese. ¿Qué son las cosas las cuales Dios nos dice que son estas abominaciones? Si vemos versículo 6 hasta versículo 19, tiene todo lo que tiene con relaciones sexuales que son inmorales, descubriendo la desnudez de la mujer. Es, indica que pornografía es mala. Es la idea, algo que es inapropiado ver a los cuerpos ajenos. También en versículo 10, no tengas relaciones sexuales con tu nieta, sea ella hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrante a ti mismo. No, que no te acostes, dice más grande, con hombres, porque es una abominación. Que no te acuestes con un animal, es perverso, es perversión. No se ensucien, no pertenezcan a estas abominaciones, porque por eso serás juzgado. Pornografía, relaciones inmorales sexuales fuera del matrimonio. No, y más adelante nos dice en 21, no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloch. Miren, gente ofrecían sus niños como sacrificio a este dios Molech, porque él estaba bien con toda la perversión que querías hacer, solo que sacrificaras tus niños a Molech. Dios tiene ira contra eso. No tenemos que ir a discutir moralidad con la gente, no tenemos que decirle nuestras creencias religiosas, solo tenemos que decir aquí lo que dice Dios. Libros como Génesis, Éxodo, Deuteronomía, eso es Dios donde se revela quién es que Él es, cuál es su carácter. Dios nos ha hablado. Puedes decidir si vas a rechazar a este Dios, pero eso es lo que tenemos que compartir. Porque Él nos dice, yo soy el Señor. Todas las personas que estamos aquí en este auditorio, en este cuarto, fuimos diseñados, hechos por Dios dentro de nuestras madres. La única razón por la cual tenemos vida es que Dios la creó y nos la dio. Dios nos formó como nuestro creador. Dios tiene autoridad sobre nosotros, como nosotros vivimos nuestra vida. Si tú le dices a Dios, yo no te voy a poner atención, yo voy a hacer lo que me dé la gana, nosotros tenemos que entender que Dios nos dice quién es, cuál es su carácter, y Él tiene ira contra estos pecados. Cuando hay actos sexuales que son inmorales, esa es abominación. Veamos Deuteronomio 18, de Levítico 18, Deuterónomo, como un capítulo más hacia la derecha. No sé por qué esto no ha sido enseñado, que Dios siempre ha dicho, nos ha dado el estándar para todas las naciones, no solo para Israel. Él está hablando sobre Egipto, Canaán. Deuteronomio 18 es un libro por el cual tal vez tienes conocimiento en versículo 15, donde Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. Él va a mandar un profeta. Cuando él habla, todos los quienes le escuchan y le obedecen van a recibir
vida eterna. ¿Y de quién se trata esto? Se trata de Jesucristo. Jesucristo nos comunica las palabras de vida. Pero si vemos de Deuteronomio 18, versículo 9, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Dios siempre está diciendo que hay una actividad la cual Él tiene ira contra y todas las naciones tienen que tener mucho cuidado. 10. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Es lo que Dios siempre ha pensado. Dios le dio vida a esos niños y tú no tienes el derecho de sacrificar a esos niños. Esas son cosas abominadas, detestables. Que Dios hable. Eso es lo que dice Dios. Si alguien quiere discutir contigo, comparta con ellos lo que dice la palabra de Dios. Caso hecho. Que las palabras procedan de Dios. No tiene que hablar con nosotros. No tenemos que discutir. Aquí lo que dice Dios. ¿Me pueden dar un amén? Volvamos a Romanos 1. Que la ira de Dios está revelada desde el cielo. Ahora nos está dando un sentido más correcto, más fuerte sobre lo que indica la ira que está no solamente presente, pero vendrá en el futuro. Lo que va a pasar con este país, lo que está pasando con este país. La ira de Dios nos es revelada desde los cielos contra toda la injusticia, toda la impiedad de los hombres. Yo no sé cómo es para ti cuando tú lees la Biblia, pero cuando yo la leo, tengo una tendencia de leer rápido. Está leyendo el versículo 18, donde dice que pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Si seguís las escrituras de Pablo, él empieza a hablar de una cosa, se interrumpe y se va por capítulos a otra cosa y después vuelve al tema que había empezado. Así es que Pablo escribe así, primero voy a decir esto y no vuelve a ese punto. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Estamos escuchando aquí en América que está bien con la gente que haga lo que quieran hacer con su vida porque es su vida, es mi vida. Yo estoy diciendo lo que estoy haciendo en mi casa privadamente. Eso no le molesta a nadie, no le está afectando a nadie. Es privado. Así es que no es tan malo. Pero aquí tenemos lo que es pecado, es contra Dios. Todos los pecados que hacemos son personales entre nosotros y Dios y nuestros pecados afectan a otras gentes en nuestras vidas. Esta es la respuesta en versículo 18 a lo que dice el mundo, que es mi vida, yo escojo lo que me dé la gana. ¿Y de dónde viniste vos? ¿Te creaste a ti mismo? ¿Creas tu propia realidad? No, fuiste hecho, creado por Dios. Y Dios piensa que todo lo que tú has decidido hacer con tu vida, estás pecando personalmente contra Dios. Esta idea de que lo que haces no afecta a otra gente, ¿cómo hace sentido eso? Muchas familias son destruidas por lo que hace la gente en esa familia. Dios nos dice que Él viene y juzga a la tercera y la cuarta generación de ciertas familias por pecado que han cometido pasadamente. Cosas, niños, hay pecado en las familias, viendo pecados que sus padres tal vez pensaron que no eran gran cosa
Eso afecta a los niños. Alguien tiene que pecar de cierta manera para que otros aprendan. Cuando estamos pecando solamente, no es solo entre Dios y nosotros, es entre nosotros y nuestros prójimos también. Y por eso le da mucha ira a Dios. Y Dios tiene ira si estás tratando a otros de una forma mala, por los pequeños, por los cuales lastimas. Y por eso tiene ira, Él toma ese pecado personal Él mismo, porque Él los creó a ellos también. Tu pecado es contra Dios y tu pecado es contra tu prójimo y no está bien. Lo que nos está diciendo aquí en dos palabras, hay una forma correcta en cómo pensar en el pecado. Hay un nivel vertical y un nivel horizontal. Y Dios tiene el derecho de tener ira contra eso. Volvamos a Éxodo 20. Veamos a los 10 mandamientos. Porque estos pecados caen en una o dos de estas categorías. O lo personal con Dios o con nuestro prójimo. Aquí Dios hablándole, versículo 1, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios. Notemos, siempre está hablando sobre salvación. Dios siempre está listo a perdonar. Quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Sí. Yo seré tu único Dios. Número 2. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto. No hay ídolos, no otros dioses, nada. ¿Qué dice Dios sobre sí mismo en el medio del 5? Nos dice, yo soy Dios celoso, no tolerará ni entregues tu corazón a otros dioses. Extiende los pecados de padre sobre tus hijos. Toda la familia de los que se rechazan queda afectada. Si tú tienes que decirle a la gente que Dios es un Dios celoso, ¿te da vergüenza decir eso? ¿Te das cuenta que Dios no tiene problema decir que Él es un Dios celoso? Lo primero que nos dice Dios sobre Dios está escrito sobre su carácter, están aquí en estos 10 mandamientos. Y una de las cosas principales que nos dice es que Dios es un Dios celoso, porque nos creó por una razón y esa era solo para que lo adoráramos a Él. Él no nos hizo para que nosotros hiciéramos lo que nos dé la gana. Es personal esto entre nosotros y Dios y Él tiene mucho celo. Cuando hay gente que me odia, ellos van a ser juzgados. Pero si hay alguien que viene a mí y se arrepiente, yo los perdono, yo los quiero perdonar. Yo soy un Dios celoso. Él quiere que sepamos eso, que entendamos esto. Gente que puede decir que no creen en Dios, pueden rechazar la Biblia, que es pura escrituras raras. Yo puedo vivir como dé la gana. Eso es contra Dios. Dios nota eso. La verdad de Dios no ha cambiado. Él ve lo que cuando tú tienes otros dioses y adorando a otros ídolos, nos dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cómo está funcionando esto hoy en nuestro país? En cuando mantener el día sábado, el día de descanso. ¿Qué era el propósito de ese día? No era un día para descansar, para dormir, para ir a la playa, hacer nuestros mandados. El punto de hacer un día donde no trabajábamos era para que apartáramos ese día santo para que yo quería, donde nos acordábamos quién es Dios, que yo soy un ser creado por Él, todo lo que he recibido, Él me lo ha entregado, todo procede de Él.
Este es el día, el sábado, cuando le damos alabanzas a Dios. Los primeros 4 mandamientos son entre tú y Dios. El mandamiento 5, honrar a tu padre y tu madre, eso es horizontal. Ahora empezamos a hablar cómo es que nuestros pecados afectan a otra gente. Si tú tienes un hijo que desobedece o una hija que desobedece, tú lastimas a tus padres. Eso afecta a nuestra familia. No hay escape de esta realidad. La forma en la cual nos conducimos ante nuestros prójimos, con los padres, los padres con los hijos, las madres con los hijos, esposo con esposa, nuestro pecado afecta a otra gente. Mandamiento número 6 es que no deberíamos de asesinar a matar a otra gente. No hay que tener relaciones adúlteras. Cuando te casaste, te pusiste en público ante tus amigos. Diste la promesa que no ibas a abandonar a tu esposa, a tu esposo, que no lo ibas a abandonar y después vas y cometes el pecado adúltero. Que no debemos de robar, que no debemos de mentir porque estamos cambiando la realidad de lo que es a una mentira. Cuando deseamos lo que tiene nuestro prójimo, deseamos su casa, su señora, las cosas de él. Este es un pecado enorme contra Dios. Por eso es que Dios tiene ira. Estamos dispuestos a estar de acuerdo con Dios que sí, si yo decido vivir por sí mismo, yo voy a estar contra Dios y yo voy a lastimar a otra gente con mis pecados. Esa es la gran pregunta. Cuando llegamos, Dios tiene ira contra nosotros cuando estamos en lo incorrecto o endureces tu corazón y no te arrepentís y seguís con furia peleando con Dios. ¿Por qué es que no puedo hacer lo que me dé la gana? Has tenido un cambio de corazón respecto al pecado. Ha sucedido esta realidad en tu corazón, en tu alma. Has ido ante Dios basado en lo que he hecho, como yo he lastimado a otra gente. Si tú me juzgarías por mi pecado, tú serías justo en pecarme. ¿Tenés esa perspectiva ahora? ¿Tenés este deseo? Lo que Dios dice sobre nuestros pecados en las Escrituras es la verdad. Pero estás tratando de justificarte, estás defendiéndote que está bien para ti seguir pecando, o has llegado al punto donde dices, Dios, tú estás correcto, he pecado contra ti, me arrepiento ante ti, Dios, cámbiame el corazón. Estoy confesando, estoy volteándome de mi pecado y que me des una forma nueva de vivir por medio de Jesucristo. No quiero seguir practicando mi impiedad. Yo quiero voltearme de eso. Yo te quiero dar las alabanzas que mereces. En vez de tú pensar que tu pecado estaba bien, ya has llegado tal vez al punto donde ves tu pecado de la perspectiva de Dios. Estábamos leyendo Marcos 12 en las escrituras del día. La leímos el viernes. Vamos a terminar de leer el libro de Marcos esta semana, que estamos leyendo las escrituras todos los días. Leímos Marcos 12 este viernes. Si vean al versículo 28, una pregunta. La idea de esta pregunta que le hace este hombre a Jesucristo supone que no debería de haber más preguntas. La pregunta que le hace es, ¿cuál de estos mandamientos es el más importante de todos? Jesucristo le contesta a este hombre,
El mandamiento es en 29. El mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con tus fuerzas. Ese es el mandamiento principal, ese es el mandamiento más importante. Hay un Dios y solo hay un Dios y deberías de honrar y amar a ese Dios. Eso es lo opuesto a decir, bueno, esta es mi vida y yo voy a hacer lo que me dé la gana, yo voy a buscar lo que deseo, voy a buscar la impiedad. Tengo que cambiar mi mente y realizar y ver que todo lo que tengo procede de Dios. Todas mis bendiciones vienen de Dios. En vez de hacer mi vida que se trate de mí, voy a voltear mi mente, voy a voltear mi alma hacia ti. Pero mire, observe en versículo 31. El segundo es igual importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos más grandes. Son opuestos. No se tratan de lo que yo quiero hacer. No importa lo que Dios piense. Se trata de mí. Admitís que tu forma de pensar es impiedad, incorrecta. Y Dios te cambia el corazón para que adores al Señor primariamente. Y cómo tratas a otra gente, las vas a tratar a más importante de ti mismo. Vas a hacer cosas fuera de consideración mejor para ellos porque quieres vivir para alabar al Señor. Ese es el cambio de corazón que queremos ver. Confesar esto, voltearnos de nuestros pecados y entregar nuestros corazones hacia Dios y tratar a otra gente más importante como nosotros queremos ser tratados. Amar al Señor y amar a otros. Este hombre que hizo esta pregunta dice, bueno, esa respuesta es muy buena, contestaste bien, Señor. Esta fue una pregunta muy sincera y él estaba sorprendido sobre la respuesta que le dio Jesucristo. Dios primero, otra gente más importante que ti mismo. Estás poniendo a otra gente en esa situación. Eso es lo opuesto a la impiedad. ¿Cuándo fue la oportunidad? ¿Cuándo fue el tiempo? Cuando realizaste que Dios estaba en lo correcto, cuando Él estaba hablando sobre tu pecado, que Él iba a juzgar tu pecado, pero tú te arrepentiste y Dios te dio un corazón nuevo, te puso su espíritu dentro de tu alma y ahora vives para la gloria de Dios, vivís para servir a otra gente y te importa lo que haces, cómo va a afectar a otra gente. Volvamos a Romanos, creo que Romanos 10. Hay una frase. No, me perdí. Está diciéndonos que la gente oprime la verdad por su impiedad. Dios está enojado con el pecado. Una vez que definimos quién es Dios y cómo Él tiene ira contra pecado, y cuando definimos quiénes somos nosotros como es caído ante la gloria de Dios, hay una verdad que debe ser dicha sobre la realidad de Dios y nosotros pecadores, y hay una verdad. Esa verdad, cuando gente continúa, sigue siendo oprimida por gente que quiere seguir pecando. La verdad debería estar allá afuera. Todos deberían que Dios tiene ira contra el pecado. Y ellos, esa verdad es oprimida, está siendo restringida. Porque gente están enojados y acusando a Dios. ¿Quién sos tú, Dios, para decirme que yo tengo que vivir como tú dices en la Biblia? Es mi derecho vivir como a mí me dé la gana. Y hay gente demostrando su ira, su furia contra Dios. Todo el tiempo que están opuestos, este tiempo que están opuestos contra Dios,
están oprimiendo la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad que es siendo oprimida? Romanos 1, 19. Romanos 1, 19. Si quieren volver después de este sermón, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se las ha hecho evidente. La verdad puede ser oprimida, pero es evidente. Hay un Dios. Dios es verdad. Y la gente está deprimiendo esta realidad, esta verdad. Esta no es la única verdad. Esta es la verdad que sigue aquí en 19. Pero la verdad también está conectada con el Evangelio que fue revelada en Romanos 1. La verdad es más que hay un Dios y que tenemos una conciencia que nos enseña cuando hacemos algo bueno o malo. Nosotros tenemos ese compás interno en nuestras almas, pero hay una verdad que hay un creador. El, no solo es que hay un Dios en los cielos y que nosotros estamos, el Dios en los cielos que sería justo en juzgarnos, ¿qué hizo? La verdad es que nos entregó su propio Hijo. Él nos mandó el Hijo con quien Él ha estado eternamente. No había persona que Él pudiera amar más que su Hijo. Él entregó a este Hijo, lo sacrificó. Él tiró toda su ira contra su Hijo. Tiró la ira que nosotros merecíamos con su Hijo. Él, Jesucristo, pagó por completo todo lo que merecíamos. Todo ha sido satisfecho por medio del sacrificio de Jesucristo. Esta es la verdad, esa es la verdad, la vida. Gente que grita contra Dios están oprimiendo esta verdad también. Date cuenta que esté pendiente que no seas una de esas personas que esté oprimiendo la verdad. Esta verdad para todos los hombres, mujeres, niños. Sí, Dios tiene ira y sí hemos pecado, pero nuestro gran Dios, quien nos amó tanto, nos entregó su propio Hijo, lo mató para salvarnos de nuestros pecados, como un sacrificio justo, perfecto. Ahí es donde todas las conversaciones sobre la justicia de Dios, todo tiene que culminar con Jesucristo. Con Jesucristo. Que no oprimamos esta verdad. Ahí tiene que terminar. No, la gente del mundo la está oprimiendo. Lo que nos rompe el corazón. Entendemos que los ciegos van a ser engañados, pero cuando cristianos son engañados, cuando los cristianos se ponen cómodos y empiezan a practicar inmoralidad. Punto número 3, que parad la restricción compartiendo la verdad. La verdad es a lo que vamos a combinar en Romanos 3, en versículo 23, un versículo famoso. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, la verdad, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de ¿quién? Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como a sacrificio del pecado. Sí, Dios tiene ira contra el pecado. Y sí hemos pecado. Pero Él te salva de su propia ira cuando Él, con su amor eterno, ofreció a su Hijo unigénito como sacrificio para ti. Esta palabra propiciación en versículo 25 es un sacrificio que cambia la ira de Dios, que satisface la ira de Dios contra el pecado. Cuando sabías que tenías pecado,
en el pacto viejo ofrecían un animal y el sacrificio era algo que ofrecían para que estuvieran bien con Dios. Esa era una imagen de lo que actualmente ocurre con Jesucristo. Los sacrificios de animales eran solo una imagen de lo que iba a venir en el futuro. La oveja de Dios, Jesucristo, sacrificada, el único Hijo de Dios, el Hijo quien Él amó perfectamente, Él lo ofreció por medio de ser una propiciación por nuestros pecados. ¿Sabes que toda la ira de Dios fue derramada a Jesucristo? ¿Conoces que Jesucristo, toda la ira que merecías, todo lo que hiciste contra Dios, que hiciste contra otra gente, Dios ya ha juzgado a Jesucristo en el lugar tuyo? Jesucristo tomó la ira que merecías. Puedes conocer aquí hoy que no hay condenación, no hay juzgamiento contra ti. Nunca vas a tener esa experiencia de tener esta ira contra ti. Esa es la verdad. Esa es buena noticia, muy buena noticia. Eso deberíamos de estar anunciando en voz alta por todos lados. Sí, tenemos pecado, hemos pecado, pero tomemos un momento para darle gracias a Dios por Jesucristo. Primera de Timoteo, yo me vuelvo ahí. Deberíamos de estar orando para todas las gentes, que no estemos discutiendo. Primera de Timoteo 2:3. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Quién quiere que sean salvos? Todos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate de todos, lo cual es el testimonio dado a su debido tiempo. Usted fue creado en el cuerpo de tu madre y tú naciste para cierto tiempo como este ahora. Este es el tiempo que Dios escogió para nosotros. Estamos en este tiempo de la historia de este país, de este mundo. Queremos comunicar la realidad que gente puede ser salva por medio de Jesucristo, porque esa es la verdad. Eso es lo que debemos de compartir. Te quiero dar ánimo. Si sabes esta verdad, que tomemos un momento para tener comunión, para que adoremos al Señor. ¿Me pueden dar un amén? Y si usted no ha todavía confiado en Jesucristo como tu Salvador, como tu sacrificio, como que el que pagó por tu pecado, yo estoy aquí dispuesto a decirte, a compartirte que no tenés que tener la experiencia de tener la ira eterna de Dios. Tú puedes ser salvo de esa ira aquí, ahora, hoy, poniendo tu confianza en Jesucristo. Vamos a tomar comunión. Esto es para los que son creyentes, para los que son salvos, para recordarnos, darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros, como Él calmó la ira de Dios por nuestros pecados. Él lo hizo por medio de nuestra propiciación para satisfacer a Dios. Hay gente que no necesita la comunión. Hay gente que necesita aquí ahora fe en Jesucristo. Solo para estos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, por eso, y esos son los que tomamos la comunión. Todos saben quién es este hombre que está una fotografía de él en el folletín. George Washington, el primer presidente del país. Presidente George Washington. Hemos dicho muchas cosas que él dijo, como nuestro primer presidente, cómo fue fundado este país. Él dijo que es importante que todas las naciones alaben al Señor y que roguen que Dios los proteja. Él dio esto como primer presidente de nuestro país.
Dios, él fue que dijo que no hubiera existido ese país si Dios no hubiera tenido misericordia. George Washington creía que nosotros teníamos pecado. Oí un cuento sobre mi papá. No estoy diciendo que necesariamente George Washington era cristiano. George Washington iba a la iglesia regularmente, sentado a la par de su esposa, adelante, en la primera fila. Una de las cosas que empezaron a notar la gente, siempre que había una comunión, George Washington se paraba y salía y no tomaba la comunión. Y la gente empezó a hablar y a notar esto. Y dicen que eso es raro, porque es que el presidente se para y se va y no toma la comunión. Así hasta que el pastor, él mismo, él también notó esto sobre George Washington y decidió poner este mensaje en su sermón. Empezó a predicar. Si usted es una persona que está en estación alta, si usted es una persona de mucha influencia, es muy importante que usted considere su ejemplo, en particularmente tomando la comunión. Aquí todos saben en la iglesia que este mensaje es dirigido a George Washington. George Washington va y le habla a otro pastor, otro amigo, y le dice, mire, me predicaron un sermón. Oí este sermón que me castigó. Y, y, y dijo que gente con influencia deberían de considerar su ejemplo. Y eso me afectó. Y empecé a pensar el ejemplo que yo estaba dando sobre la comunión. Y de ese día en adelante, George Washington nunca vino cuando había comunión. Pues eso se llama no entender el punto. No es suficiente conocer que hay un Dios en los cielos y que tú sos un pecador. Tenés que poner tu confianza en Jesucristo. Yo no sé si George Washington se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vía. La única manera que tu pecado puede ser justificado y no juzgado en ese día, cuando Jesucristo llamó, gritó, Dios mío, Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué? Para que Dios te pudiera perdonar a ti. Dios Todopoderoso derramó su ira en a su Hijo Jesucristo en vez de a ti. Jesucristo tomó la ira que tú merecías. Bueno, van a venir los cantadores. Si tú has creído en Jesucristo, adóralo. Si no has creído en Jesucristo, este es el momento especial que le podés rogar a Dios, darte cuenta que Jesucristo es la única manera por la cual no vas a ser juzgado por tus pecados, porque Él pagó por tus pecados. Pon tu confianza completa en Jesucristo. Oremos. Padre nuestro en los cielos. Oh Padre, confesamos que hay veces que nos avergonzamos de tu ira. Queremos esconder la realidad que tú estás enojado contra todo pecado. Que tú sos un Dios que va a juzgar a toda la injusticia. Te damos gracias que podemos ver este versículo 18 en Romanos 1 para entender quién es que sos en realidad, que tú sos un Dios que tiene ira contra toda la inmoralidad. Que veamos quién es que sos en los cielos y quién es que somos aquí en la tierra y que podamos ver la verdad. Que tú pusiste a Jesucristo arriba en la cruz, que Él lloró. ¿Por qué me estás abandonando? Y tú le estás tirando la ira a Él. Él está tomando esa copa del juzgamiento eterno. Que tú le dieras ira a tu Hijo para salvarnos a nosotros. Que tú
pusiste tu Hijo como una propiciación por nuestro pecado. Que podamos adorar a Jesucristo aquí, ahora, hoy. Que todos nuestros hermanos y hermanas que creen en Él, que lo conozcamos como tu Padre en los cielos, el Padre de Jesucristo nuestro Señor, que adoremos a Jesucristo en una forma nueva y llena, con más fervor, que Dios nos ha pagado todo lo que merecíamos, que te demos honor, gloria, que cuando hoy hagamos el nombre de Cristo te demos gracias. Y todos esos que quieren gritar contra ti, enojarse contra ti, oramos que les abra los ojos para que ellos vean que sos un Dios lleno de gracia también, que tú derramaste tu ira contra tu Hijo. Que eso les cambie la forma de pensar, que empiecen a confiar en Jesucristo, que esa gente confiese que tú sos justo si los juzgas, pero que has juzgado a tu Hijo por nuestra causa y por eso te damos la gracia. Amén.